En la historia de Guatemala se han registrado solo dos acontecimientos sociopolíticos, a los cuales se le han asociado el término revolución. Uno de ellos es el que se le conoce con los nombres de Reforma Liberal o Revolución de 1871. El otro es el movimiento que comprendió la década de 1944 a 1954 e inició con el levantamiento cívico-militar del 20 de octubre del primero de estos años en la estructura de una sociedad, es decir, si ello implica la emergencia de nuevos grupos sociales, de alteraciones importantes en los sistemas más económicos y en la red que conforma las relaciones de poder, y si a ello puede agregarse el surgimiento de una nueva concepción del mundo. La revolución liberal, en efecto, se extiende de 1964 a 1885, este último año, en el que ocurrió la muerte de Justo Rufino Barrios. La de octubre de 1944, como ya se ha indicado, culminó en 1954 en forma más abrupta, a la que Rafael Cabrera en 1865 de manera individual interna asumió la presidencia de la República del ministro de Relaciones Exteriores, Pedro de Aycinena. Este era uno de los miembros más representativos más antiguos y convocó una junta de las más altas autoridades para que, de acuerdo con el acta constitutiva vigente, se eligiera al sucesor del gobernante fallecido. Aquellas elecciones convocadas por Aycinena y presididas por una proclama de estas fueron de críticas, de objeciones, de muestra con descontento expresadas por casi todo en secreto. Se detenía a las menciones elecciones por fraudulentas como un instrumento para asegurar el continuismo conservador. Deperarán otras expectativas, insulfarán esfuerzos para que se encontrara un país casi exhausto, excesivamente como un lecho de enfermo. Casi en el gabinete del gobernante, por lo menos garantías de una justicia más segura, de cambios condicionales de vida antes. Serna expresó que las cosas seguirían como hasta entonces y demostró que ni siquiera trataba de ejecutarse tras el trono. El primero que mató de mato de 1965 se inauguró la administración de Vicente Serna y 2 años después apenas se produjo el primer movimiento armado de oposición. En la actual gestión municipal de Sanarate se alzó al mariscal Serapio Cruz, que era un antiguo colaborador de Carrera. Serapio Cruz fue derrotado por el general Giorgio Solares y que le costó su propia posición en el aparato de poder que dejó en libertad. Miguel García Granados. Por la actitud que tuvo Miguel García Granados en la ocasión en la que murió Serapio Cruz, fue reducido a prisión, de donde salió al pagar una fianza gracias a sus familiares y amigos influyentes. El 18 de febrero de 1870 salió a un nuevo exilio, pero este fue el punto de partida de la Revolución de 1871 y de su camino hacia la presidencia de la República. De este alto cargo renunció el 29 de marzo de 1873 para permitir la elección de Justo Rufino Barrios. Casado con la dama costarricense Cristina Saborío, procreó 11 hijos, entre quienes figuró la niña de Guatemala, la que se murió de amor. En 1870, como resultado de las aludidas medidas represivas, García Granados fue reducido a prisión, pero logró la protección del representante diplomático de la Gran Bretaña, Edwin Corbett, y salió al exilio con destino a Estados Unidos de América. En marzo de 1871 emprendieron la invasión del territorio de Guatemala al frente de un contingente importante, sobre todo por el tipo de armamento que portaban. El 2 de abril tomaron el poblado de Tacaná y con una columna de soldados resueltos que se ampliaba cada vez más, pronto hicieron lo propio con la plaza de San Marcos, sin dudas más importantes, en un despliegue rápido hacia la ciudad de Antigua Guatemala, ya en caminos colmados por las aclamaciones y el apoyo de los pobladores. Los revolucionarios dirigían sus miradas a la ciudad capital, donde permanecía Serna y su equipo de gobierno. El 1 de junio llegaron a la ciudad colonial y el día 3 se asentaron en Patzicía, calzado con las firmas de los jefes y oficiales del que ya se hacía llamar Ejército Libertador.
En aquella misma fecha, 3 de junio de 1871, el mariscal Serna asumió el mando directo de las tropas destinadas a combatir a los revolucionarios. Después de lanzar una escueta proclama a sus soldados, en la cual apelaba a la necesidad de defender la autoridad legítima contra la revolución injusta y destructora. Los revolucionarios ocuparon Totonicapán y luego retornaron a Patsicía en ruta a la Antigua, con la capital de la República como destino final de una marcha victoriosa. Sin embargo, Serna logró rehacer sus debilitadas tropas y se propuso cerrar el acceso a la sede del gobierno, buscado por los insurgentes. Enterados de tales maniobras, estos últimos se atrincheraron en las alturas de San Lucas Zacatepeques. Ahí justamente se libró el último de los combates, el que marcó el final del gobierno conservador de Serna y el principio del régimen liberal de García Granados y de Barrios. Pedro Zamora Castellanos, en su libro Vida Militar de Centroamérica, relata que durante la batalla de Chalchuapa se insubordinó el batallón Jalapa, que combatía bajo las órdenes del coronel Antonio Girón. Ante la gravedad de la situación, el presidente Justo Rufino Barrios, general en jefe del ejército guatemalteco, optó por dirigirse al citado batallón con el propósito de tomar personalmente el mando de la tropa, aclamado por los principios y la participación social y política impulsado por dos gobiernos, pero en especial el presidente. Los principios y la participación social y política impulsado por dos gobiernos liberales, pero en especial el presidido por Barrios, fue objetivo de distorsiones y desviaciones fragmentadas hasta un punto extremo en que negaban. Los dos principales dirigieron el movimiento liberal frente al curso de los acontecimientos en una sociedad como la de Guatemala. Un García Granados cuasi conservador y un Barrios autoritario e inclusive despósito. Las primeras plantaciones de éxito, donde se podrían disponer de tierras y mano de obra, los indígenas aceptaron arrendar sus tierras a los cultivadores foráneos, pero después mostraron claras reticencias porque la introducción del café representaba un peligro para la agricultura. Cuando fue necesario otorgar una apariencia legal a los procedimientos colectivos que implementaban aquella forma de trabajo obligado, se emitieron leyes arbitrarias. En la participación, la consecuencia a los indígenas fueron despojados por mecanismos legales. Los ejecutivos de todas aquellas políticas y de otras más, como el violento y reflexivo anticlericalismo, consolidación de un Estado fuerte. Precisamente el propio gerente Justo Rufino Barrios, por el contrario, García Granados, quien era la primera parte del periodo liberal, abogó por cambios moderados y progresivos. Fue echado por la borda en un proceso en verdad enjuagosa. Mi nombre es Alma Yanet Socoy Pachán, de tercero básico, sección D, clave 33. El liberalismo. Durante la década que cubrieron los gobiernos de García Granados y de Barrios, se suscitaron otros problemas colaterales, cuya solución ha tenido una prolongada recuperación en la historia del país. El ejército. La institucionalización del ejército de Guatemala se realizó en la época de la reforma liberal. En el periodo liberal se emprendió la tarea de reorganizar y profesionalizar a las fuerzas militares del país, y por medio del decreto gubernativo del 4 de febrero de 1873 se creó la primera academia militar. En 1899 se fundó la Academia de Artillería. Durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera,
1898 a 1920. El ejército tuvo poca relevancia en la vida del país. El 30 de junio de 1912, Estrada Cabrera ordenó el restablecimiento de la enseñanza castrense en la que se llamó Academia Militar. Migración extranjera. El 27 de febrero de 1879, el gobierno promulgó el decreto 234 que contenía la ley de inmigración. 1880 dejó de existir la Sociedad de Inmigración, pero en esa década precisamente arriba un número cada vez mayor de alemanes. Entre 1887 y 1897 llegó al país un mayor número de inmigrantes alemanes. Litigios limítrofes. El litigio en México se resolvió por medio del Tratado de Límites de 1887. La estratificación social duró la reforma. Estratificación de la sociedad guatemalteca fue el acceso de los ladinos o mestizos a las estructuras del poder institucionalizado. Las grandes realizaciones de la reforma. Fue como una remesón, un vigoroso movimiento que sucedió evidentemente a una sociedad adormecida, postrada por los efectos de la tradición y de la incuria. En términos más concretos o específicos, las grandes realizaciones de la reforma se pueden citar en abundancia y profusión. Ese fue el acuerdo gubernativo del presidente Barrios el 19 de marzo de 1873, el cual decía: el gobierno de Guatemala se halla en disposición de contratar varias líneas férreas que crucen el territorio de la República y recibirán desde luego las propuestas que nacionales y extranjeros quieran hacer para la construcción de las siguientes: una de Guatemala al puerto de San José, en el Pacífico; una del puerto de Champerico con el Pacífico, que deberá tocar Villa Retauleo, y seguir unirse con alguna de las líneas férreas mexicanas. Por desgracia hubo una consecuencia, ya que un ciudadano estadounidense que se llamaba Kelly hizo un trato con el ferrocarril entre el puerto de San José y la ciudad de Guatemala, pero cuando este fue terminado, él no cumplió su palabra. Por lo tanto, el 7 de abril de 1877 tuvieron que firmar un nuevo contrato, pero con un alemán residente en Costa Rica que hizo un trato con el guatemalteco. El mencionado tramo ferrero fue inaugurado el 19 de julio, pero empezó a operar el 18 de julio de 1880. Un nuevo ramal de ferrocarril fue inaugurado el 15 de septiembre de 1884, aunque los trabajos se entregaron a satisfacción el 28 de mayo de 1890. En 1873, Barrios lo que quería era de construir un camino hacia la costa del norte, pero este trabajo resultaba muy difícil, ya que no tenían los derechos de tierra. Entonces hubo un gran problema en ese entonces, hasta el 4 de agosto de 1883, que fue con el decreto de 297, se decidió la construcción del ferrocarril del norte. La construcción del ferrocarril